Buenas noches, damas y caballeros, doctores, doctoras que nos acompañan de varios rincones de la ciudad de Quito y otras ciudades del país, incluso algunos invitados de algunos países de la región latinoamericana. Les queremos agradecer y a nombre de Exceltis darles la bienvenida a un webinar más de nuestras iniciativas educativas con el apoyo de profesionales de la salud, y tanto como asistentes como brillantes ponentes. Gracias por habernos acompañado ya en alguna de nuestras sesiones. Y esta noche queremos darles la bienvenida al lado manejo efectivo de la dismenorrea e impacto emocional. Para esta tarea nos acompañará esta noche el doctor Armando Chávez. Ya vamos a profundizar un poco en su trayectoria. Un amigo de la casa, un brillante ginecólogo ecuatoriano que he tenido el gusto de conocer hace varios años por mi paso en la industria farmacéutica, en otras casas comerciales y en otros momentos de mi vida. Es un gusto que nos colabore esta noche un ponente con la trayectoria y el currículo del doctor Chávez. Y queremos poner a consideración de ustedes, pues precisamente un tema que muchas veces es deshabilitante para sus pacientes, la dismenorrea, que culturalmente hemos aprendido a desestimar. Creemos que es normal, que si la abuelita sufría grandes dolores y la madre, era natural que la hija también. Y culturalmente hemos disminuido este problema cuando realmente tiene un impacto social, económico, emocional, como vamos a ver esta noche, en usuaria. Y existen formas de tratarlo, no solo la dismenorrea, sino también el impacto emocional que ésta genera. Antes de iniciar pues con nuestra sesión, quisiera cederle unos minutos la palabra a mi colega Viviana Ochoa, la dueña del evento, quien me ha permitido pues organizarlo y ha contactado a los médicos y ha gestionado esta iniciativa. Iniciamos video y audio con Vivi, nuestra representante de aquí de Quito, para que también nos acompañe dándoles la bienvenida. Vivi. Sí, pues buenas noches con todos mis doctores. Lastimosamente yo no les puedo ver. Tienen ahora también el gusto de verme. Estamos ahora aprovechando de una u otra manera el tema de la pandemia, no dejando seguir adelante más que todo con estos temas que yo estoy más que seguro que les va a servir a todos y a cada uno de ustedes. Y justamente hablamos de una patología muy importante que lo queremos también encasillar y trabajar con ustedes, y teniendo ahora la ventaja de tener un producto más a la familia de Exceltis para que lo tengan en el portafolio de ustedes los médicos, mis queridos doctores. Ese es mi saludo. Bienvenidos con todos y qué gusto saber que Exceltis de una u otra manera siempre está al tanto de ustedes y dándoles el apoyo científico. Gracias, José. Muchas gracias, Vivi. Y paso a presentar ahora a nuestro ponente. Además de hablarnos del manejo de la dismenorrea, pues es nuestra oportunidad para presentarles formalmente a Viora, nuestro acetato de clormadinona más etilenilestradiol en combinación 30 y 20 microgramos de acuerdo a la preferencia y protocolo de cada uno de los profesionales de la salud. Recordarles que es un producto más de la familia Exceltis, líderes en bioequivalencia in vivo, que garantiza intercambiabilidad de acuerdo a los criterios de la OMS y como lo exige la ley en nuestras plantas en casa matriz en España. Así que, sin más, quisiera presentarles pues al doctor Jorge Armando Chávez, ecuatoriano, médico cirujano graduado de la Universidad Central del Ecuador, quien obtuvo su posgrado en la Universidad Central del Ecuador también como gineco-obstetra. Tiene un diplomado en endocrinología ginecológica por la Universidad de Alcalá en España. Fue profesor del posgrado de gineco-obstetricia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y past president de la Sociedad Ecuatoriana de Gineco-Obstetricia y maestro nacional de la ginecología y obstetricia del Ecuador, una dignidad que tienen muy pocos profesionales el honor de poder lucirla. Así que iniciando audio y video del doctor Chávez, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Quedamos en sus manos. Iniciando video. Le escuchamos y le vemos, doctor. Buenas noches, José Manuel, muy gentil la presentación. Vivi, muchas gracias la invitación. No puedo dejar de mencionar a otra persona muy valiosa del equipo de trabajo de Exceltis, como es Julito Loza, quien es uno de los artífices de mi acercamiento con Exceltis. Esta es una época dura, esta es una época de cambios.
Todo el mundo sabe que en esta época de dificultades, pero es una época también de retos. Conversaba hace un rato con José Manuel y le decía que Exceltis me parece que ha liderado esta nueva forma de acercamiento entre los profesionales de salud. Debe estar un poco cabezón José Manuel, cómo le he estado molestando con los detalles técnicos para que me ayude con la presentación del día de hoy. Me han pedido, Vivi me ha pedido que comente algunos aspectos que tienen que ver con una condición ginecológica muy frecuente que se llama dismenorrea. En este momento voy a intentar empezar a compartir la pantalla y por favor le pido a José Manuel que me permita compartir la pantalla. En este momento me sale que todavía no la puedo compartir, José Manuel. Habilitado, doctor. Muy bien, se ve y se escucha, José Manuel, ¿así es? Claramente, doctor. Muchas gracias. Siempre que hago mis presentaciones intento de alguna manera enfatizar en los aspectos que pudieran serviros desde un punto de vista práctico y probablemente esa es una de las primeras reflexiones que quiero compartir con ustedes. Durante la presentación siempre yo he dicho que las diapositivas son únicamente una guía. En algunas de las partes de la diapositiva me voy a detener porque precisamente quiero dejar mensajes que puedan serviros a las personas que tienen la gentileza de acompañarnos y de escucharme hoy de noche en su práctica diaria, viendo mujeres que pueden estar afectadas de esta condición. ¿Qué es la dismenorrea? La presencia de cólicos dolorosos, ¿no es cierto?, en la zona pélvica durante el periodo de la menstruación. Se presenta durante al menos 3 ciclos menstruales. Tiene una duración desde 4 horas hasta 4 o 5 días, y fíjense ustedes esto que es interesante, de dónde deriva, ¿no es cierto? Deriva de los vocablos griegos dies, que significa dificultad, y meno o amena, que significa menstruación, junto con rea o roya, flujo o escurrimiento. Es decir, una menstruación o un flujo menstrual con dificultad, y básicamente eso que significa menstruación dolorosa. Ese es el concepto de dismenorrea. Básicamente toda la gente dice los cólicos menstruales. Esta es una primera diapositiva en la cual me voy a detener porque me gusta comentar algunos aspectos interesantes desde un punto de vista práctico. Fíjense ustedes, ¿desde cuándo inicia esta dismenorrea? Aparece aproximadamente unos 6 meses a un año después de la menstruación, y eso tiene una explicación muy lógica. Es cuando se instalan los ciclos ovulatorios en la mujer. A este respecto me gusta siempre comentar, todos ustedes conocen, y es uno de los aspectos que me gusta enfatizar en las presentaciones, cómo en los últimos años ha disminuido la edad en la cual las niñas, las chicas tienen su primera menstruación. Ustedes con frecuencia ven a niñas ahora que menstruan a los 9, 10, 11, 12 años. Pero recuerden ustedes que la primera menstruación es únicamente el último evento de una serie de cambios que empezaron aproximadamente 1 año y medio, 2 años antes, y que tienen una secuencia claramente definida, y que se caracteriza básicamente por aparecimiento del botón mamario, aparecimiento del vello en el pubis, aparecimiento del vello en la axila, la época de máximo crecimiento, y recién después viene la primera menstruación. ¿Y cuál es una de las razones que ha ocasionado esta disminución en la edad de menarquia? Ustedes tienen aquí la explicación. Es esto. Los textos, cuando usted revisa los textos de endocrinología ginecológica, hablan de un despertar del gonadostato hipotalámico, dice. Eso es lo que dice la literatura. El bombardeo de Internet, el bombardeo de los medios de comunicación, las amistades, hacen que más rápido el cerebro empiece a regular el funcionamiento endocrino de la niña. Y por eso es que con frecuencia uno ahora ve muchachas que a los 9, 10, 11 años ya tienen su primera menstruación. Y de una vez respondo una pregunta que siempre les hago a los residentes. ¿Tiene correlación la edad de menarquia con la edad de la menopausia? Es decir, a ustedes les preguntan, doctora, mi hija empezó a menstruar a los 8, 9, 10 años. ¿Será que ella va a dejar de menstruar antes? No. La respuesta categórica es no. Porque está totalmente demostrado que el principal determinante de la edad de menopausia es el patrón genético, la edad en la cual la mamá, las hermanas, las tías dejaron de menstruar.
esta primera diapositiva que realmente es hermosa, a mí me sirve para eso. Y obviamente sabemos que el aparecimiento de la ovulación representa el inicio de la capacidad reproductiva, pero permítanme también comentar otro aspecto importantísimo. Está totalmente demostrado que las adolescentes que piensan que con sus primeras menstruaciones no va a haber embarazo, corren un riesgo altísimo. Si bien sabemos que la mayoría de veces la ovulación aparece después de 6 meses a 1 año después de la menstruación, pero evidentemente los primeros ciclos eventualmente podrían ocasionar embarazos no deseados. Y esta es otra cosa que siempre que la veíamos cuando teníamos las clases de endocrinología ginecológica nos erizaban los pelos, ¿no es cierto? Pero esta diapositiva me sirve para matizar algo, que a propósito del tema que estamos hablando hoy día, no pierdan nunca de vista, dismenorrea, obviamente sabemos que este engrosamiento endometrial es en gran parte responsable del mecanismo fisiopatológico de la dismenorrea. No pierdan de vista, tengan en mente esta diapositiva, como en la segunda fase del ciclo menstrual, el endometrio engrosado por acción del estrógeno en la primera mitad se vuelve un endometrio secretor. Cuando cae la progesterona, este endometrio es la síntesis de donde procede la cadena de prostaglandinas. Esta diapositiva, a propósito de dismenorrea, es importantísima porque nos permite saber cuáles son los mecanismos hormonales que llevan a este engrosamiento endometrial y cómo al caer la progesterona, hormona de la segunda mitad del ciclo, es la fuente de donde proceden la síntesis, la cadena de síntesis de prostaglandinas que tienen un impacto importantísimo, un rol fundamental en la etiopatogenia de la dismenorrea. Entonces, había comentado que generalmente la dismenorrea se presenta cuando aparece ovulación, 6 a 12 meses siguientes a la menarquia, pero no se olviden que las mujeres, las niñas, después de su primera menstruación, corren riesgo de embarazarse si es que existe ya inicio de actividad sexual. Y esto es un aspecto importantísimo. Vamos a hacer una diferenciación entre dismenorrea primaria y secundaria. La dismenorrea secundaria tiene alteraciones anatómicas. Y por eso, una chica que le consulta a usted por cólicos menstruales o que usted averigua si es que tiene cólicos menstruales, porque fíjense ustedes lo que dice la diapositiva, solamente 1 de cada 6 mujeres consulta por esto. Es un rol fundamental investigar. Un profesor mío decía, si usted no tiene en mente un diagnóstico, nunca lo va a poder diagnosticar y evidentemente nunca va a poder hacer un manejo adecuado. Se sabe que aproximadamente 9 de cada 10 mujeres presentan algún tipo de dolor menstrual. Se sabe que hasta en la mitad, en la tercera, cuarta, quinta parte existe un patrón hereditario. Pero se sabe que obviamente del 50% aproximadamente hay un 5 a 15% que tienen dismenorrea severa. Dismenorrea que afecta la calidad de vida, que impide la realización de actividades cotidianas. Les voy a presentar unos datos interesantísimos de Estados Unidos que todo estudia, que todo calcula. Se calcula que se pierden más de 600 millones de horas de trabajo por mujeres que dejan de laborar o que dejan de acudir a sus actividades académicas por efectos de cólicos menstruales. Y esta es otra cosa que me gusta siempre mencionar. Siempre que uno revisa una condición endócrina, siempre le dicen que es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica. Pero cuando usted revisa la evidencia, la literatura científica de dismenorrea, le dice que probablemente sea la primera causa de morbilidad ginecológica. Y obviamente, si existe dismenorrea primaria en la cual por concepto no existe ninguna alteración estructural, ninguna alteración anatómica, la dismenorrea secundaria es la que precisamente se caracteriza por algún tipo de patología. Les he dicho al empezar esta plática, Exceltis ahora son expertos en los webinares y ellos ahora tienen una biblioteca de webinares. Qué maravillosas conferencias que escuchamos a propósito de endometriosis organizadas por el equipo liderado por el doctor Campuzano con el apoyo de Exceltis. Busquen, revisen endometriosis. Algo a propósito de adenomiosis, esta conocida como endometriosis interna, ¿no es cierto? Cuyos antecedentes de riesgo más importantes precisamente son el hecho de haber tenido cesáreas previas, legrados anteriores, esta endometriosis interna o presencia de tejido endometrial en el músculo uterino, en el miometrio, fibromiomatosis uterina. Y permítanme comentar un par de cosas con respecto a esto. Siempre que tengo la oportunidad, aprovecho para comentar algo respecto a enfermedad pélvica inflamatoria.
Hasta hace un momento habían cerca de 150 asistentes, de los cuales supongamos que la mitad, supongamos que 70 sean mujeres, ¿no? Aunque obviamente ahora cuando uno ve residentes de ginecobstetricia hay muchas más, y obviamente el gremio de las obstetrices por concepto, el 90-95% son del sexo femenino. Se calcula que una de cada siete mujeres en su vida va a tener en su vida por lo menos un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria. Y obviamente la enfermedad pélvica inflamatoria, el 50% de enfermedad pélvica inflamatoria es lo que se conoce como oligosintomática. Si usted no busca la enfermedad, nunca la va a poder diagnosticar y no la va a poder tratar adecuadamente. Y recuerden ustedes que las consecuencias sobre el futuro reproductivo de la mujer de enfermedad pélvica inflamatoria son severas. Aumenta entre 6 y 10 veces el riesgo de embarazo ectópico. Se calcula que un primer episodio no diagnosticado y no tratado adecuadamente de enfermedad pélvica inflamatoria hasta en un 25% de infertilidad, 2 episodios 50%. Y estas son mujeres que se quejan a usted de que tienen dolor pélvico. Pero si usted no hace un interrogatorio y un diagnóstico adecuado y no esté esperando que la ecografía tridimensional 4, 5, 6, 10D le va a dar el diagnóstico. Ese es un diagnóstico clínico. Siempre la historia clínica será su primer elemento que le permita hacer un diagnóstico adecuado, un interrogatorio adecuado, secreción vaginal permanente. Y después el examen ginecológico, dolor a la palpación anexial, dolor a la movilización del cérvix, enfermedad pélvica inflamatoria. Y dé un tratamiento adecuado para evitar las secuelas de esta causa frecuente de dismenorrea secundaria, que no es el motivo de nuestra presentación, pero no podía dejar de comentar estas cosas. ¿Cuáles son las características del dolor de una mujer, de una chica que tiene o de una mujer que tiene dismenorrea? Puede aparecer con las menstruaciones o puede presentarse 1, 2, 3 días antes. Tiende a ser más intenso 24 horas después del inicio de la menstruación, y esto tiene una explicación lógica. Es cuando más descarga de prostaglandinas existe. Ya vamos a revisar un par de diapositivas muy bonitas en las cuales intentamos explicar cuál es el mecanismo fisiopatológico, dónde está la etiopatogenia, qué rol desempeña la síntesis de prostaglandinas en el dolor. En general se caracteriza, se describe como un dolor de tipo urente agudo, pero también puede ser un dolor de tipo cólico, pulsátil, sordo y constante. Y obviamente este dolor puede tener irradiación a los miembros inferiores de la mujer aquejada de esta condición. ¿Cuáles son los factores contribuyentes? Y esta es otra diapositiva en la cual quiero detenerme para comentar unas 2 o 3 cosas desde un punto de vista práctico. Fíjense ustedes, el pasaje del tejido menstrual a través del cérvix, un orificio cervical estrecho. Actualmente, diagnóstico de HPV. Y enseguida procedimientos como conización. Uno tiene que todo el tiempo estar actualizándose. Hasta hace unos 4 o 5 años, una lesión intraepitelial de alto grado en mujer menor de 30 años, vaya para conización. Y esta es una de las consecuencias que puede tener, sin hablar de los terribles efectos que puede tener sobre el futuro reproductivo de la mujer: incompetencia cervical, necesidad de cerclaje. Y este es otro aspecto importantísimo. Muchas de las condiciones actuales tienen que ver con el estilo de vida. Y en esta época estamos viviendo una época en la cual a usted le dicen no salga de casa. Obviamente esa es una de las maneras en las cuales puede disminuir el riesgo de contagiarse de COVID. Pero estando en casa también hay opciones, hay tutoriales. Todo es motivarse, tener la gana de hacer actividad física y no dejar que nos consuma el sedentarismo, el tedio y la angustia por pensar que podríamos infectarnos. Es decir, está totalmente demostrado que dentro de los factores contribuyentes, la falta de ejercicio juega un rol importantísimo. Y obviamente la falta de ejercicio. Muchas de las condiciones actuales tienen mucho que ver con el estilo de vida. La falta de ejercicio ocasiona, por ejemplo, que una chica empiece a subir de peso. Riesgo de síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo. Entonces, fíjense ustedes cómo el estilo de vida también tiene un impacto grande en los factores contribuyentes que aumentan la severidad de estos cólicos menstruales. Y obviamente, en el aspecto psicológico, el impacto emocional, las mujeres que saben que ya mismo va a llegar la regla y va a tener dolor, el dolor probablemente va a ser mucho más severo que en las mujeres que probablemente reciben primero una consulta adecuada y después un manejo terapéutico adecuado.
¿Y cuáles son los factores de riesgo para que esta mujer esté en el 5 a 15% que tienen síntomas severos? Algo que obviamente se presenta y que hemos intentado mencionar cuáles son los factores que producen que actualmente haya una menarquia temprana. Las chicas que dicen que tienen periodos menstruales largos o que tienen sangrado menstrual abundante, algo que tiene que ver con estilo de vida. El tabaco es malo, pero es 10 veces más malo para la mujer y obviamente 100 veces más malo para la mujer joven. Los antecedentes familiares. Y fíjense ustedes que cuando ustedes revisan la literatura, los índices de masa corporal extremos, tanto la obesidad como el índice de masa corporal menor de 18 o de 20 son factores de riesgo para que exista severidad en los cólicos menstruales. Pero no es solamente el dolor. Fíjense ustedes cuáles son los síntomas acompañantes. Calambre en las piernas, dolor en la parte baja de la espalda, dolor de cabeza hasta en un 50%. Síntomas urinarios, básicamente aumento de la frecuencia urinaria. Náusea, mareos, desmayos, vómitos que pueden presentarse hasta en un 80-90% de mujeres que tienen dismenorrea. Sudoración, fatiga hasta en un 70-80%. Cambios en el hábito defecatorio, especialmente tendencia a diarrea. Y esto tiene que ver con la liberación de prostaglandinas que también tienen efecto a nivel del músculo liso intestinal. Y lo que es motivo del tema, cuando Vivi me decía, vea, hablemos de este tema, pero pongámosle un tema que realmente refleje lo que significa para la mujer que caga de cólico menstrual, ansiedad, irritabilidad, depresión, un impacto emocional tremendo. Si usted suma el impacto emocional que tenemos por una época en la cual todos estamos expuestos a un contagio que muchas veces es involuntario, realmente el estado anímico, el estado emocional, la calidad de vida de la mujer se ve tremendamente afectada. Y por eso el tema de esta noche es dismenorrea y su impacto emocional, no solo la sintomatología. No solo, yo cuando veo pacientes les digo, no es solo la parte orgánica, es la parte humana. A los residentes siempre les digo, no piensen que la mujer solo es vagina, útero, varios senos. La mujer es todo y la parte humana, la parte mental, la parte espiritual es muchas veces más importante que la parte orgánica. ¿Qué opciones de manejo tenemos? Y esta es la que nos va a ocupar el día de hoy. Obviamente voy a comentar después de un momento algunos aspectos. Pero recuerden ustedes que también, si yo tengo una muchacha joven que básicamente no desea tomar anticonceptivos orales o que sus padres no quieren tomarlos a pesar de todo lo que usted le pueda informar, los antiinflamatorios no esteroidales son una opción de tratamiento. Y obviamente los antiinflamatorios no esteroidales debemos conocer algunas cosas. Debe empezarse 1 o 2 días antes del inicio de los cólicos. Pero sabemos también que los antiinflamatorios no esteroidales a largo plazo pueden tener ciertos riesgos, sobre todo de tipo gastrointestinal. Y una cosa que es importantísima, y me gusta mencionar, ningún antiinflamatorio ha demostrado superioridad sobre otro. Personalmente suelo preferir los antiinflamatorios que son de una sola toma diaria, porque eso asegura el cumplimiento. Pero yo veo que el 60, 70, 80% de profesionales de salud prefieren utilizar ibuprofeno, pero úselo a dosis terapéuticas. Si usted le va a dar solo una molécula de ibuprofeno, una presentación comercial con dosis de 200 miligramos, eso está actuando solo por efecto placebo. Usted tiene que darle 400 o 600 miligramos cada 6-8 horas, porque esa es la dosis terapéutica. Y entonces, personalmente, prefiero usar los antiinflamatorios que son de una sola toma diaria, tipo meloxicam, tipo etoricoxib. Recuerden ustedes que actualmente existen incluso disponibles presentaciones que tienen incluido un protector gástrico. Y un aspecto importantísimo que a veces suele ser motivo de inquietud de pregunta. Hace un tiempo se consideraba que el ácido mefenámico parecía ser que era el de elección, nombre comercial Ponstan, ¿no es cierto? La evidencia científica dice que ningún antiinflamatorio es mejor que otro para el manejo de dismenorrea cuando esa es su elección. Pero hay mujeres que necesitan anticoncepción. Cuando llegan adolescentes a la consulta, siempre les pregunto, ¿esté o no esté con su mamá? ¿Qué porcentaje de muchachas piensan ustedes que a los 15 años ya tienen actividad sexual regular? En Quito, el 60%, a los 15 años. Actividad sexual regular y periódica. Hay un 20 a 30% que tienen actividad sexual esporádica. Son las muchachas que
se van a una fiesta y le dicen, mami, me voy a quedar a dormir en la casa de mi amiga, y aprovechan para ver si pueden tener relaciones sexuales con su pareja, una visita cada 2 o 3 semanas. Y solo hay un 10 a 15% que no tienen actividad sexual. Y por tanto, ese es un rol fundamental del profesional de salud, descubrir la necesidad anticonceptiva que pudiera tener esta mujer. Las mamás siempre piensan que son la mejor amiga de la hija. Y las mamás, cuando uno les dice, ¿será que puedo hacer consulta solo con su hija de 15, 16 años? No, 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 yo soy la mejor amiga. Ahí uno se inventa ciertas estrategias. Yo suelo decirle, señora, por favor, vaya un ratito y dígale a la enfermera que me traiga un tensiómetro. Tengo el tensiómetro atrás mío. Pero aprovecho ese rato y le pregunto a la chica, ¿tienes relaciones sexuales? Sí, pero por favor no le diga a mi mamá. Entonces, cuando no existe una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroidales, o cuando hay una necesidad de anticoncepción, los anticonceptivos hormonales orales combinados son probablemente la mejor alternativa para el alivio de la dismenorrea. Se calcula que el porcentaje de eficacia para anticonceptivos orales y dismenorrea es 90%. Para antiinflamatorios no esteroidales aproximadamente 70%. Obviamente no tienen el riesgo a nivel gastrointestinal que tienen los antiinflamatorios no esteroidales. Pero, ¿qué es lo importante de la presentación de hoy de noche? ¿Todos los anticonceptivos orales combinados sirven? Sí, sí sirven todos. Pero hay una molécula que tiene un efecto preferencial en el mecanismo etiopatológico de la dismenorrea, y eso es lo que voy a intentar comentaros a continuación. Hay mujeres que usando anticonceptivos orales todavía tienen dismenorrea, y por tanto usted debería considerar seriamente la posibilidad de cambiarle a un preparado que tenga acetato de clormadinona, porque usted tiene respaldo en la literatura. Fíjense ustedes, este es un estudio que demuestra que hay mujeres que usaban diferentes métodos anticonceptivos y que persistía la dismenorrea al cambiar a la combinación etinilestradiol acetato clormadinona, más del 90% de mejoría de la dismenorrea. Ustedes tienen evidencia en la literatura. Es decir, los anticonceptivos orales combinados son buenos para disminuir los cólicos menstruales, sí, pero hay uno que es mejor que los otros y usted tiene evidencia de esto. ¿Y cuál es la razón? Ahora la vamos a comentar. La segunda o tercera diapositiva que yo os había enseñado tiene que ver con este engrosamiento del endometrio, que al caer la progesterona el endometrio se desprende. Básicamente desde el endometrio proceden los fosfolípidos de membrana. Cae la progesterona, aparecen fosfolípidos de membrana sobre las cuales actúa fosfolipasa y inicia la cadena del ácido araquidónico. A través de la ciclooxigenasa se producen prostaglandinas, básicamente tromboxanos, prostaglandina F2-alfa, que tiene un efecto vasoconstrictor, y también a través de la lipoxigenasa se producen leucotrienos. ¿Cuál es el mecanismo preferencial del acetato de clormadinona? Aquí lo tienen ustedes. Y este es uno de los mensajes que quiero dejaros en vuestra mente. El acetato de clormadinona actúa sobre la fosfolipasa 2 y sobre la ciclooxigenasa 2, impidiendo la síntesis o disminuyendo la síntesis de la prostaglandina F2-alfa, que es francamente vasoconstrictora y que aumenta los calambres, los cólicos menstruales. A cambio de eso, la cadena, la síntesis de prostaglandinas obviamente va hacia prostaciclina, prostaglandina I2, que tiene un efecto de relajación. Este es el mecanismo preferencial. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué el acetato de clormadinona? ¿Por qué este progestágeno tiene ese efecto? La explicación está aquí. Fíjense de dónde viene el acetato de clormadinona. Recuerden que en términos generales, las progestinas derivan de testosterona, de la progesterona natural, o hay otras que básicamente drospirenona y dinoges, que en el caso de drospirenona proceden de espironolactona. La clormadinona tiene un efecto preferencial sobre el receptor también de glucocorticoideo, lo que no tienen otros progestágenos. Y eso explica su mecanismo preferencial en la cadena de síntesis de prostaglandinas. Esta es la razón por la cual, incluso en mujeres que usando ya anticonceptivos persisten los cólicos menstruales, usted debería considerar seriamente la probabilidad o la posibilidad de cambiarle a un producto que tenga acetato de clormadinona. Y el respaldo científico es grande. Ahí usted tiene un montón de referencias bibliográficas que básicamente respaldan lo que yo os he mencionado hace un momento. Dos palabras para mencionar algo con respecto a clormadinona, porque una de las cosas que les preocupa, y obviamente voy a comentar con el principio activo, acetato de nomegestrol, un progestágeno de vida media larga, pero obviamente no tiene actividad antiandrogénica. Y a las mujeres obviamente les gusta
mejorar el dolor, tener efecto anticonceptivo, pero les gusta verse bien, como es completamente comprensible. El efecto antiandrogénico del acetato de clormadinona se produce por algunos mecanismos: desplazamiento de la testosterona de sus receptores a nivel de la membrana celular, bloqueo de la 5-alfa reductasa, que es la que permite que la testosterona se transforme en dihidrotestosterona, que es la molécula activa, y aumento de la globulina transportadora de hormonas sexuales que capta más testosterona. Fíjense ustedes. Por eso es que el compuesto que tiene acetato de clormadinona también tiene un efecto antiandrogénico con sus propios mecanismos de acción. Y en estos últimos 5 o 10 minutos, permítanme comentar otro aspecto que le hace a este progestágeno muy particular. Tradicionalmente sabemos que la mujer cambia de estado de ánimo en base a las etapas del ciclo menstrual, y eso tiene que ver con la síntesis de neuroesteroideos. Vean ustedes qué importantísimo el acetato de clormadinona lo que hace. Esta sustancia, el ácido gamma-aminobutírico, es uno de los pocos neurotransmisores que tiene un efecto inhibidor. Todos estos tienen un efecto estimulante: dopamina, serotonina, adrenalina. Y obviamente, ¿qué es lo importante? Este ácido gamma-aminobutírico reduce la excitabilidad neuronal. Está totalmente demostrado, y también les voy a presentar la evidencia. La presentación al término está disponible para quien desee revisar la evidencia bibliográfica. La alopregnenolona es un gestágeno derivado de la progesterona que tiene efecto estimulante sobre el ácido gamma-aminobutírico, sustancia inhibitoria. Hay estudios, hay evidencia en la literatura que demuestra cómo esta alopregnenolona produce un estado de bienestar. Por eso, algunos de los efectos secundarios que mencionan las mujeres al usar cualquier método anticonceptivo, como irritabilidad, nerviosismo, depresión, probablemente tienen menor probabilidad de presentarse con un compuesto que tenga acetato de clormadinona. Usted tiene la explicación aquí, y eso básicamente tiene dos vías. La una, a través del ácido gamma-aminobutírico, y otra, está totalmente demostrado que en ciertas regiones, básicamente hipotálamo, hipófisis, hipocampo, se produce mayor síntesis de beta-endorfinas, lo cual logra una estabilidad emocional importante en la usuaria de estos preparados. Sin embargo, hay mujeres que por cualquier razón no toleran o no desean anticonceptivos orales, no desean antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué otras opciones de manejo tienen? Permítanme mencionarlas rápidamente, porque obviamente esta es una charla de dismenorrea. Otros tipos de tratamientos hormonales: danazol, solo progestágeno, sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, agonistas GnRH. Sin embargo, recuerden que los efectos secundarios limitan el uso a largo plazo de algunos de estos compuestos. Y otras terapias no medicamentosas: hipnosis, acupuntura, quiropraxia. Hay evidencia en la literatura. No son estudios grandes, randomizados, no son metaanálisis controlados con placebo, pero hay alguna evidencia. En casos severos que no responden, fíjense que hay cierto tipo de opciones quirúrgicas: neurotomía presacra, que se realiza por laparoscopía, ablación de nervio uterosacro, aquí está su abreviatura LUNA. Esta es una técnica interesante. Obviamente tiene algo que ver con las adolescentes, teenagers. Estimulación eléctrica transcutánea de nervios, sobre todo estimulación de alta frecuencia más que de baja frecuencia. Pero toda la evidencia en la literatura, cuando ustedes revisan Cochrane, básicamente la evidencia no es una evidencia sólida como la que usted tiene con el uso de antiinflamatorios y de anticonceptivos orales. Cuando me pidieron, y ya me voy acercando, estas son las últimas 3 o 4 diapositivas, que prepare algo sobre dismenorrea, fíjense ustedes cómo en textos de hace más de 5 o 6 décadas, qué interesante. Este es un libro de ginecobstetricia. Vean la fecha, 1957, en el cual se describe sinónimos de dismenorrea primaria: algomenorrea, algia catamenial, algoespasmo menstrual, menorralgia, menalgia. Y para matizar lo que significa dismenorrea secundaria, cuando revisaba este texto, qué interesante que es ver libros antiguos de la especialidad,
La dismenorrea secundaria se la conoce también en esa época como adquirida, congestiva, inflamatoria, mecánica, tubaria, uterina, membranosa, básicamente intentando reflejar la causa primordial anatómica que produce el cólico menstrual. Y vean cómo en este mismo texto ya existía este algoritmo que intenta resumir lo que yo he intentado transmitirlos. Probablemente en una muchacha joven que no necesita anticoncepción o que por cualquier razón no la puede usar, una opción de tratamiento puede ser los antiinflamatorios no esteroidales. La literatura, cuando usted la revisa, le dice que no le dice si es que es primera o segunda, sino que usted analice a la mujer en particular. Porque si yo tengo una muchacha que necesita anticoncepción y tiene cólicos menstruales severos, su primera línea de tratamiento debe ser anticonceptivos orales. Y si ustedes conocen, tienen en mente el mecanismo de acción del acetato de clormadinona, esa debe ser su primera elección. Recuerden ustedes, cuando usted va a dar una consejería en anticoncepción hormonal combinada, el progestágeno establece el matiz. Si su matiz es buscar el mejor anticonceptivo oral que tenga un progestágeno como gol estándar de efecto antiandrogénico, piensen en acetato de ciproterona. Si su opción es buscar un anticonceptivo oral cuyo componente progestagénico sea el que menor riesgo tiene de retener sodio y por tanto retener agua, busque uno que tenga drospirenona. Pero si usted tiene una muchacha que tiene cólicos menstruales severos y que usted, en base a una historia clínica bien hecha, demuestra que está afectando su calidad de vida, su primer pensamiento debe ser de un anticonceptivo oral combinado cuyo componente progestagénico sea acetato de clormadinona por su mecanismo preferencial en la cadena de síntesis de prostaglandinas. Permítanme presentarles unas 2 o 3 diapositivas finales. La dismenorrea es una condición ginecológica muy frecuente. Les he presentado estadísticas. No menos del 50-60%, de las cuales el 10% tienen dismenorrea severa que afecta su calidad de vida, que no le permite desempeñar sus actividades cotidianas. Generalmente subdiagnosticada y usualmente maltratada. Si no diagnosticamos bien, no lo podemos tratar. Si usted no busca enfermedad pélvica inflamatoria como causa de dismenorrea secundaria, nunca la va a poder tratar y obviamente esa mujer después va a tener factor tubario de esterilidad, que es uno de los más difíciles de tratar. Antiinflamatorios no esteroidales y anticonceptivos orales combinados son las opciones terapéuticas medicamentosas más estudiadas y efectivas. Y dentro de los anticonceptivos orales, usted debe tener en mente que el mecanismo preferencial del acetato de clormadinona debería hacer que sea su primera elección. Existen evidentemente otras opciones de recomendaciones terapéuticas, así es, se las he presentado. Pero la combinación de acetato de clormadinona tiene también efectos antiandrogénicos. Les he presentado una diapositiva para que ustedes rápidamente recuerden cuáles son los mecanismos que producen el efecto antiandrogénico de acetato de clormadinona. Y algo que es interesantísimo, los efectos neuroendocrinos diferenciales. Estimulación del receptor GABA, del receptor del ácido gamma-aminobutírico y la síntesis preferencial de opioides endógenos a nivel de hipotálamo, hipófisis, hipocampo, evidencia en la literatura disponible para ustedes con la visita médica de Exceltis, de alguna manera también nos permiten saber que esta opción es atractiva. Y para cerrar el tema de conclusiones, ¿cuándo 21-7 y cuándo 24-4? Esta es una pregunta que es bueno también contestarla en este momento. Si usted tiene una mujer que usando 21-7 en los 7 días manifiesta síntomas de hipoestrogenismo, su opción debe ser 24-4, de la cual obviamente hay una evidencia sólida respecto a su excelente índice de PIL, es decir, su excelente eficacia anticonceptiva. Quiero cerrar con esta diapositiva. Cuando hacía la charla y una vez más públicamente le doy las gracias a José Manuel Lozano, quien me ayudó mucho en el día de hoy para que yo haya podido presentaros estas diapositivas, yo le decía que tengo que incluir esta diapositiva. Hace unos días tuve la oportunidad de atender a una paciente muy querida para mí y el día que le pasaba visita le traen a su bebé. Esta diapositiva refleja lo que es el mensaje que quiero dejarles en mente. Un momento difícil, un momento duro. Probablemente la consulta médica sea eso, buscar. Nunca pierdan de vista que siempre tenemos que ser mejores cada día. Las épocas de dolor, de tristeza, de crisis, precisamente nos permiten de alguna manera tener esto, por delante un visor, pero por atrás una vida que inicia, una oportunidad nueva.
Y eso es lo que ha buscado esta presentación, despertar en ustedes ese ánimo de siempre ser mejores profesionales para que ustedes puedan ser de alguna manera quienes puedan mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres. Eso es lo que tenía para contarles a todos ustedes, a todos quienes han tenido la gentileza de escucharme hoy de noche, pues no tengo más que agradecerles y una vez más a mis amigos de Exceltis, a quienes los he nombrado, Vivi Ochoa, mi amigo Julito Loza y José Manuel, quien ha estado todo el día pendiente de los detalles técnicos, pues el agradecimiento y evidentemente si es que hubiera algún comentario o alguna pregunta, estoy dispuesto para ver si lo puedo contestar. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su brillante ponencia. Tengo varias preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Permítame, voy a dar paso a ellas y hemos de solucionar todas. Dice el doctor Marcelo León. Buenas noches, doctor Armando. Le saludamos desde Azogues. ¿Aconseja usted utilizar junto al inflamatorio un antiespasmódico para mejor control del dolor? La evidencia en la literatura básicamente es con antiinflamatorios no esteroidales, pero existen presentaciones comerciales que tienen junto un antiespasmódico. Cuando uno revisa el concepto de dismenorrea se refiere a calambres, ¿no? Y los dolores más bien son de tipo urente, pero también la mujer a veces lo describe como un dolor tipo cólico. Y esto, parte del mecanismo tiene que ver, el mecanismo fisiopatológico dice con isquemia del músculo uterino. Muchas veces, y esta es otra cosa para matizar la respuesta a mi amigo Marcelo, a quien a la distancia pues le envío un abrazo grande. Recuerden ustedes que el efecto terapéutico de un fármaco es 50% efecto placebo, ¿no? Si el profesional de salud le dice, señora, esto le va a quitar el dolor, le aseguro que le va a quitar. Pero quisiera ser muy enfático, la evidencia médica en la literatura es antiinflamatorios y no combinados con antiespasmódicos. Tal vez si es que uno piensa en mecanismo fisiopatológico, esta isquemia uterina, esta sensación de calambres, en parte podría explicar el asociar un antiespasmódico, pero por concepto, la literatura científica, la evidencia médica es con el uso de antiinflamatorios. Perfecto, doctor. Nos pregunta la obstetriz Carmen Coronado. Doctor, en la adolescente de 11 a 12 años que empezó su ciclo, ya 6 meses y la dismenorrea continúa previa a los AINES que ya recibió, ¿se le puede dar hormonas? No hay ninguna razón que contraindique, y estos espacios sirven para que uno intente romper paradigmas que no tienen fundamento científico. Hace unos años, yo diría unos 10, 15 años, se pensaba que debían haber pasado por lo menos 2 años luego de la menarquia para que teóricamente pueda empezarse el tratamiento hormonal, porque se pensaba que el uso de hormonas podía de alguna manera afectar el desarrollo del sistema neuroendocrino. Ese es un concepto que totalmente ya está obsoleto y el uso racional, juicioso de terapia hormonal en chicas a los 11, 12 años que ya tuvieron su menarquia está plenamente justificado si es que el criterio médico, después de un análisis concienzudo, determina que esa es la mejor opción para el manejo del dolor en esta muchacha. Recuerden ustedes que la menarquia es únicamente el último evento de una serie de cambios que empezaron 1 año y medio, 2 años antes. Lo he expresado y que tienen una secuencia claramente definida. Por tanto, ya no necesita usted esperar 2 años para que teóricamente recién pueda considerar el uso de terapia hormonal. Le envían saludos también desde Guayaquil y dice, doctor Armando, felicitaciones por su ponencia. Una paciente de 10 años con menarquia a los 9 presenta dismenorrea severa desde los 10 que provoca no asistir a clases y esto viene acompañado de vómito, cefalea, lipotimia. ¿Cuál podría ser el tratamiento? Si es que esta muchacha no tiene respuesta a antiinflamatorios no esteroidales o es una dismenorrea severa, yo le doy anticonceptivos orales. Y obviamente yo le hago tomar la combinación de clormadinona con ethinestradiol sin dudar, sin dudar. Recuerden una cosa que es interesante a propósito de la pregunta. Qué buena pregunta porque me permite comentar algo. Nosotros pensamos que la dismenorrea secundaria
una de cuyas causas de endometriosis se presenta solo en mujeres pasadas los 25 o 30 años. Pero los webinares de endometriosis demostraron claramente que usted debe sospechar la posibilidad de endometriosis en adolescentes. Y una de sus manifestaciones puede ser dismenorrea severa. Si yo tengo una muchacha que después de 2 o 3 ciclos de darle combinación de clormadinol y estradiol me sigue diciendo que tiene dismenorrea severa, esa es una candidata a hacerse una laparoscopía para que usted descarte la probabilidad de endometriosis. El doctor Ramón Miguel Vargas nos pregunta, saludos cordiales. Una paciente de 24 años que sufre de cólicos menstruales y no responde a analgésicos, no ha tenido actividad sexual, es bailarina y cuida mucho su figura. ¿Cuál sería la mejor opción terapéutica? Primero, obviamente, por la edad, yo pensaría en descartar la probabilidad de dismenorrea secundaria. Y había mencionado, el primer elemento de diagnóstico es nuestra historia clínica, un interrogatorio. ¿Cuándo tiene cólicos menstruales? ¿Desde cuándo iniciaron? Porque acuérdense ustedes que la dismenorrea primaria generalmente empieza 6 a 12 meses después de la menarquia. Pero si yo tengo una mujer que tenía 24 años, no tendrá endometriosis. Es interesantísimo en los webinares de endometriosis. Una de las primeras diapositivas que ponían todos los expositores es ¿cuánto es el tiempo que se demora en diagnosticar endometriosis? Es entre 6, 8, 10 años. Siempre debo tener en mente esa probabilidad en una mujer de 24 años que me consulta por cólicos menstruales de aparición reciente. Empezar con una historia clínica. Un CA125, que es un examen que no es caro, un examen sencillo, una ecografía pélvica vía abdominal, si es que todavía no hay la probabilidad de hacer una ecografía transvaginal. Y esa es una mujer, por ejemplo, que si usted está seguro de que es dismenorrea primaria, inicialmente puede dar antiinflamatorios esteroidales. Yo personalmente le daría combinación de clormadinol con estradiol, siempre y cuando yo esté seguro de que es una dismenorrea primaria. Por la edad de presentación, usted debería pensar en la probabilidad de que sea una dismenorrea secundaria a algo. El doctor Pablo Basante. Felicitaciones, como siempre es un gusto escucharlo a usted, doctor Armando. Si la paciente adolescente acepta para su dismenorrea el tratamiento anticonceptivo, es muy frecuente la pregunta de su parte de cuánto tiempo debe usarlo, si va a necesitar periodos de descanso. ¿Sería correcto recomendar el uso continuo? Yo les digo a las adolescentes y le digo a toda mujer cuando voy a dar anticonceptivo oral, no necesariamente por su efecto contraceptivo. Esto usted no va a tomar solo 1 o 2 meses, va a tomar un largo tiempo, porque esto me permite también desmitificar ciertas cosas. La gente dice, no tomarás mucho tiempo píldoras porque eso es esterilidad. Mentira. Cuando usted ya ha tomado 2 o 3 años, tiene que descansar un tiempo. Los periodos de descanso científicamente está demostrado que no son adecuados y voy a comentar por qué, desde un punto de vista científico. Los principales efectos secundarios del uso de anticonceptivos orales son náusea, dolor de cabeza, algo de molestia en los senos, algo de spotting, sangrado irregular. Pero el riesgo alto de los anticonceptivos orales es causar eventos tromboembólicos. Ese riesgo existe, pero clínicamente es pequeño. Yo les hago la comparación, es un riesgo más bajo que el riesgo de volar en avión, pero el riesgo existe. Y el riesgo es alto especialmente los 3 o 6 primeros meses. Y conforme pasa el tiempo va disminuyendo el riesgo. Cuando usted suspende y reinicia, el riesgo vuelve a ser tan alto como cuando empezó. Por tanto, si usted va a decidir usar anticonceptivo oral, por lo menos lo va a tomar 1 año y después yo veré qué hago. Comentando con la paciente, pero no es adecuado los periodos de descanso frecuentes. Puedo usar 1 año, un par de años y dejarle unos meses a ver si regresan los cólicos menstruales. Porque recuerden otra cosa que es interesantísima. Conforme pasa el tiempo y especialmente cuando ha habido ya paridad, generalmente va desapareciendo la dismenorrea primaria. Por eso, en la pregunta anterior que nos hacían, una dismenorrea de aparición reciente en una mujer de 24 años, usted debería pensar en que pudiera ser una dismenorrea secundaria. Pero Pablito, para resumir, si usted le va a dar anticonceptivos orales, usted tiene que convenir con ella y con su entorno en que el uso va a ser a mediano y a largo plazo, y los periodos de descanso frecuentes no están recomendados. La doctora Antonieta Saa pregunta, ¿qué opina de usar concomitantemente en el tratamiento antidepresivos? Depende mucho cuando la afectación emocional es muy severa. Pero fíjense qué interesante, yo por eso creo que le atiné al hacer la presentación para el día de hoy.
he intentado transmitirles alguna evidencia científica del efecto preferencial que tiene a nivel neuroendocrino el acetato de clormadinona. Recuerden básicamente los dos mecanismos que hacen de este progestágeno diferente a las otras progestinas. La síntesis de alopregnenolona y la síntesis preferencial de beta-endorfinas a nivel de ciertas zonas como hipófisis, hipocampo e hipotálamo, que de alguna manera hay también, el trabajo más interesante es de un autor que se llama Pluchino. Él demostró en más de 3.000 mujeres usuarias de la combinación etilenoestradiol-clormadinona cómo todos estos eventos de cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, depresión, son menos frecuentes con el uso de esta combinación. Si la afectación emocional es muy severa, yo no tengo ningún problema en decir, pidan la valoración de un experto en salud mental. Él, en conjunto con ustedes, decidirá qué tan pertinente es el uso de una medicación antidepresiva. Pero recuerden ustedes estos efectos preferenciales que tiene la clormadinona por su síntesis especial de alopregnenolona y beta-endorfinas a nivel de neuroendocrino. Y tenemos una última pregunta, doctor. La doctora García nos dice, ¿desde qué edad se puede empezar con anticoncepción hormonal en pacientes adolescentes? ¿Y durante cuánto tiempo se lo debe mantener hasta concluir que no responde al tratamiento? No existe un límite, lo he comentado hace un momento, es decir, que no porque tuvo una menarquia a los 10, 11 años, usted tenga que esperar 12, 13 años, como antiguamente se decía, espere 2, 3 años. Si es que la mujer ya tiene dismenorrea, ese es su diagnóstico, y usted considera que no respondió a antiinflamatorios no esteroidales o que esta mujer necesita anticoncepción, usted puede dar anticonceptivos. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué tiempo usar? La he comentado hace un momento. El tiempo depende, para que usted diga, no me funcionó 6 meses. Si en 6 meses usted no logra mejoría en la calidad de vida, en la disminución de la severidad del dolor, esta es una mujer que usted debe reevaluar, una chica adolescente en este caso, y probablemente amerite otro tipo de exámenes, como por ejemplo una laparoscopía, pensando en otras probabilidades que podrían ocasionar dismenorrea secundaria. En términos generales, recuerden ustedes los porcentajes de éxito terapéutico. 70% con antiinflamatorios no esteroidales y 90% con anticonceptivos orales combinados. Pero si en 6 meses sigue habiendo una dismenorrea severa, probablemente usted necesita reevaluar y hacer exámenes que pudieran dar un diagnóstico de una dismenorrea secundaria, por ejemplo, endometriosis. Nunca dejemos de pensar la probabilidad de diagnosticar endometriosis en adolescentes. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por haber solucionado todas las dudas de los asistentes. Muchísimas gracias a los asistentes. Nuevamente nos han honrado con su apoyo. Tuvimos 500 inscritos el día de hoy. Una muy buena acogida también gracias a nuestro ponente, el doctor Armando Chávez. No sé si, doctor, quisiera usted adicionar algo más, hacer algún comentario extra antes de cerrar nuestra sesión. Nada, pedir a todos que seamos mejores, que desde la óptica y perspectiva individual de cada uno, para quienes tenemos una convicción católica, recemos, pensemos siempre en que en el amigo, en el familiar, en la persona, el círculo siempre se va cerrando, cada vez vemos gente más cercana afectada de esta infección y obviamente pues el animarnos mutuamente, el tener estos espacios en los cuales de alguna manera nos encontramos como individuos, pues nos permiten sobrellevar mejor esta época que es dura para todos. A ustedes muchas gracias y obviamente a quienes han tenido la gentileza de acompañarnos mucho más por dedicarnos unos minutos de su valioso tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Antes de cederle la palabra a Vivi para cerrar la sesión, recordarles pues que esta sesión ha sido grabada en video, será compartida por correo electrónico con todos los asistentes o pueden consultarla conjunto con todos los webinars que hemos realizado en nuestro canal de YouTube, Exceltis Webinar Ecuador, y ahí podrán verlo también. Todos los eventos que estemos realizando se estarán subiendo ahí periódicamente. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo nuevamente y quedamos con Vivi, quien cerrará finalmente la sesión. Muchas gracias con todos. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Para nosotros como Exceltis es un gusto realmente compartir temas científicos importantes como lo acaba de mencionar mi doctor Armando Chávez y justamente a la altura del doctor Armando Chávez con toda la experiencia que ha tenido. Recordando que todos nuestros productos tenemos a su disposición con el nombre ahora de Biora, nuestro clormadinona estradiol,
Y tenemos puntos muy importantes y también recordarles de algo muy importante como Laboratorio Exceltis, que siempre nos caracterizamos y tienen para ustedes un plus muy importante de tener estudios de bioequivalencia en vivo que les dan a ustedes una intercambiabilidad segura, más que todo respaldada. Todos los productos es importante también mencionarlos, que lo tenemos en puntos importantes y estratégicos como Pharmacies, Cruz Azul, Medicity y Económica, y ahora un aliado muy estratégico para Ecuador a nivel nacional, que tenemos envíos sin ningún costo con Pharma Delivery. Eso es mi querido doctor, mis doctores, muchas gracias. Gracias a mi doctor Armandito Chávez, gracias a José Manuel por el apoyo y siempre es un gusto darles una alternativa más para ustedes. Esperamos verles muy pronto en otra sesión educativa y siempre cuenten con nuestro apoyo como Exceltis, que somos líderes de bioequivalencia en vivo europeos. Descansen y buenas noches. Buenas noches.